Hola, culés. Lo que te voy a contar hoy puede darle la vuelta a todo lo que pensabas del proyecto deportivo del Barça y de su delantera para los próximos años. Así que no te muevas. Hay una señal, una conversación y una idea que, juntas, pueden cambiar el tablero en silencio y a la velocidad de un latigazo. Atención, porque no estamos hablando de un simple rumor de verano que se apaga al tercer scroll. Estamos ante una recomendación que nace de muy adentro, del corazón del juego, y de una necesidad que el club ya no puede seguir pateando hacia adelante. ¿Quién toma el relevo? ¿Quién carga con la responsabilidad de decidir partidos grandes cuando las piernas pesan y la cabeza quema? Te prometo que en los próximos minutos vamos a desmenuzar tres cosas. ¿Quién es el nombre que enciende la mecha? ¿Por qué encajaría en el ADN Barça mejor de lo que muchos creerían y qué obstáculos, deportivos y financieros, se interponen hoy entre el deseo y la realidad? Hablaremos de timings, de fair play financiero, de jerarquías del vestuario, de cómo jugaría con los extremos y de qué significaría esta operación para la próxima década culé. Pero antes, suscríbete a Noticias Barça Hoy, activa la campanita y deja tu like. Aquí te contamos lo que otros cuentan tarde y a medias, con la urgencia de la noticia y la cabeza fría para separar ilusión de humo. Bienvenidos de nuevo a este rincón donde el Barça se vive con pasión y se piensa con calma. Ahora sí, entremos en el contexto. El Barça necesita respuestas de área para hoy y para mañana. Robert Lewandowski sigue siendo un faro, pero el calendario no perdona y las temporadas largas exigen rotación, hambre y piernas frescas. El plan de la dirección deportiva pasa por asegurar una referencia que no sea solo finalización, sino lectura, presión, continuidad de jugada y, sobre todo, personalidad para soportar el peso que implica vestir la 9 del Barça en noches de Champions. En ese retrato robot hay pocos nombres que encajan de verdad. ¿Y por qué el tema ha explotado justo ahora? Porque se juntan varias placas tectónicas. El fair play aprieta, la plantilla arrastra molestias y dudas en el medio. La vuelta al Camp Nou se hace de rogar entre plazos y permisos. Y cada partido grande desnuda la misma pregunta de siempre. ¿Quién define cuando los espacios se cierran? Cuando un club grande entra en ese bucle, mira hacia afuera y hacia adentro a la vez. Hacia afuera, para detectar el perfil ideal. Hacia adentro, para recordar su identidad. Sumemos otra pieza. La figura de quien mejor ha entendido ese ADN dentro del campo durante 2 décadas. Su voz no es una orden, pero cuando opina, el eco llega a los despachos, al vestuario y a la grada. Y no habla de oídas, habla desde la experiencia de haber compartido el día a día con los mejores y de haber sentido el fútbol con una sensibilidad quirúrgica para elegir socios. Hasta aquí, pura tensión narrativa, lo sé. Respira, porque viene la parte jugosa. El nombre que se ha puesto encima de la mesa, el nombre que enciende los pasillos y lleva semanas apareciendo en conversaciones de alto nivel, es Julián Álvarez. Sí, el delantero de trabajo incansable, definición limpia, juego sin balón de libro y sangre fría en los metros finales. La recomendación, según se comenta en ámbitos muy cercanos al astro que todos estáis pensando, existe. La sintonía táctica también. Y la posibilidad, aunque compleja, no es ciencia ficción si se alinea una cadena de decisiones en los próximos meses. ¿Encajaría Julián en el Barça? Hablemos de balón. Es un delantero que puede ser 9, falso 9 y segundo punta sin cambiar la estructura del equipo. Ofrece línea de pase, ataca el primer palo, fija centrales cuando hace falta y, sobre todo, presiona como un interior más, algo clave en el plan de recuperar arriba y correr poco hacia atrás. Su primer control a media altura, esa forma de perfilarse para quedar de frente con un toque, le permitiría enlazar con interiores y extremos sin romper el ritmo, lo que ayuda a que el equipo viva en campo rival. No estaríamos fichando un rematador estático, sino un activador del juego que además define, ahora, el muro, dinero y tiempos. La valoración de un atacante en plena madurez, con recorrido en selecciones y con vitrina reciente, no baja de la franja alta del mercado. En un escenario realista, cualquier operación implicaría una parte fija elevada y variables muy exigentes por títulos, minutos y rendimiento. Y el Barça, que sigue caminando por la cornisa del fair play, tendría que hilar finísimo. Salidas ordenadas, masa salarial ajustada, ingeniería contractual que no comprometa el futuro. Nada de castillos en el aire, números que cuadren en auditoría y un plan claro de amortización.
Además, solo con dinero no alcanza. Hay que convencer en lo deportivo. ¿Qué rol tendría desde el primer día? ¿Qué minutos reales habría en un año con Liga, Champions y Copa? ¿Cómo se integraría con extremos que reclaman balón al pie y con interiores que pisan área? Aquí está el valor de la propuesta Barça. Identidad, foco en el juego, protagonismo compartido y la promesa, no vacía, de ser algo más que un finalizador al servicio de otros. Es una propuesta de carrera. Todo esto sucede, además, en un entorno agitado. Lesiones que llegan en el peor momento, cargas de minutos que obligan a inventar soluciones en el medio y la eterna pregunta sobre cuándo y cómo se volverá al Camp Nou con todas las garantías. La logística pesa. Jugar en casa, pero sin casa, resta ingresos, ruido, intimidación y rutina al futbolista. Y cuando la economía respira con dificultad, cada semana sin el templo lleno es una semana en la que la caja no ayuda a los fichajes. Y ahora sí, la noticia que te estaba reservando hasta este punto. Hay una recomendación muy seria para que el Barça vaya por Julián Álvarez y la dirección deportiva ha tomado nota. No hay compromiso, no hay oferta presentada, pero sí hay conversaciones internas que valoran la viabilidad técnica y económica de un movimiento de esta envergadura. La pieza encaja en la pizarra, el vestuario vería con buenos ojos su llegada y el staff tiene claro cómo aprovecharlo desde el día 1. La pregunta es si el mercado, las cifras y los plazos permiten convertir el deseo en papel firmado. Profundicemos en los frentes que definen esta operación. Primero, el origen de la luz verde conceptual, una voz con peso específico, autoridad futbolística y pasado culé que entiende que el Barça necesita un delantero que sume en todo, en la presión, en la circulación, en la definición, en el alma del equipo. Segundo, la validación táctica del cuerpo técnico, rotación con el 9 titular sin que el modelo se caiga, posibilidad de jugar con dos puntas en contextos de remontada y una agresividad sin balón que hace crecer a los extremos. Tercero, el encaje financiero, ventas planificadas, salarios escalonados, variables por rendimiento real y cero improvisaciones. ¿Qué complica el escenario? La firmeza del club poseedor de sus derechos deportivos, que no ve con buenos ojos desprenderse de un atacante de su perfil sin una oferta fuera de escala y con un reemplazo listo. A eso, súmale la competición de otras ligas que pueden llegar con cheques más robustos y menos restricciones. Por eso, cualquier movimiento del Barça tendría que ser quirúrgico, sin estridencias públicas, paso a paso, hasta tener la estructura cerrada. Mientras tanto, el calendario no espera. El técnico debe competir con lo que tiene, recuperar a piezas tocadas en el medio, donde cada baja pesa el doble, y sostener una idea que aún necesita continuidad. La ausencia de plazos claros para determinadas lesiones obliga a ensayar planes B y C, a tirar de cantera y a blindar psicológicamente a un grupo que siente el murmullo exterior. El mensaje interno es simple, no dramatizar, pero tampoco edulcorar la realidad. Hay que resistir estos tramos y sumar puntos como sea. Volvamos a Julián y a su posible impacto inmediato. Su llegada reordenaría jerarquías sin romper el vestuario porque su personalidad competitiva encaja con el tipo de líder silencioso que gusta en el Camp Nou. El que corre, el que se ofrece, el que no gesticula para la foto, sino que aprieta los dientes en el minuto 88. Con él, el Barça ganaría un segundo motor en la presión y un final de jugada más limpio cuando las defensas se cierran por dentro. Y, sí, también sumaría marketing y relato, que a veces parece irrelevante hasta que hay que cerrar patrocinios, y si no se puede ahora. El plan admite dos velocidades. Explorar para enero si se abre una ventana inesperada y, sobre todo, trabajar con paciencia para junio, cuando el tablero se mueve de verdad y la planificación del siguiente curso permite decisiones mayores. Aquí la clave es no hipotecar el presente por una ilusión, pero tampoco renunciar a una oportunidad porque asusta la complejidad. Los grandes clubes hacen las dos cosas a la vez. Compiten hoy y preparan mañana, y cierro con dos certezas y una pregunta abierta. Certeza 1. El encaje futbolístico de Julián Álvarez en el Barça es evidente y multiplicador. Certeza 2. La operación es compleja, cara y depende de un encaje financiero muy fino y de la voluntad de todas las partes. Pregunta abierta. ¿Vale la pena intentarlo ya, aun con el riesgo de quedar a medio camino, o conviene construir el puente con paciencia para cruzarlo en verano? Te leo abajo. ¿Harías el esfuerzo por Julián ahora o esperarías? ¿Qué salida te parecería razonable para cuadrar las cuentas sin debilitar al equipo?
¿Qué nota le pones a su encaje con los extremos actuales del Barça? Déjame tu opinión en comentarios, porque este debate también es de la comunidad.